Hola, esto es una clase de lengua nivel 1 y también de nivel 2 porque son contenidos comunes y voy a hablar de la situación o de la realidad plurilingüe de España. Estos apuntes que voy a utilizar están tomados de internet, de dos o tres fuentes distintas, yo los he combinado y no son míos. Esto no hay problema en utilizarlos si es con fines didácticos y no son muchas páginas y por lo tanto no tiene que haber problemas de propiedad. El primer punto dice lenguaje, lengua, habla y dialecto. Vamos a entender estos cuatro conceptos. Lenguaje es la capacidad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través de signos lingüísticos. Entonces, es muy importante recordar esto. El lenguaje es la capacidad del ser humano, ¿vale? Voy a ir subrayando. El lenguaje es la capacidad o facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través de signos. Aquí nos repite un poco que es la facultad que nos permite compartir nuestras necesidades, deseos, pensamientos, sentimientos y visión del mundo con otras personas y entender los suyos. Bueno, esta definición trata de decir para qué sirve el lenguaje. Esto es un tema muy amplio porque se podrían decir muchísimas más cosas y basta con saber que es la capacidad, la facultad, digamos, parte de nuestras facultades humanas, ¿no?, que sirve para comunicarse. Ahora bien, lengua es una manifestación concreta de lenguaje entre un grupo de personas, ¿vale? Más que entre un grupo de personas. O lo que es lo mismo, es el sistema de comunicación verbal de una colectividad humana determinada. Lo subrayo también, es el sistema de comunicación verbal de una colectividad humana determinada. ¿Vale? Entonces esto ya es un sistema lingüístico. En los apuntes de mis temas, cuando volvamos a ellos, creo que tengo puesto, por lo menos en nivel 2, lo que es un sistema. ¿Vale? Entonces eso lo podemos añadir también. Este sistema de comunicación se compone de un conjunto de signos normalizados que conforman un sistema lingüístico concreto. Claro, y aquí tenemos ejemplos como puede ser el español, el inglés, el francés, el turco, el quechua, el que sea, ¿vale? Ahora, ¿qué es habla? El habla es el uso personal de la lengua y está determinada por diferentes aspectos, entre otros, sociales, regionales, culturales, educativos e incluso físicos, ¿vale? Como la forma de la boca, los dientes, rasgos personales de uno que hacen que esa lengua dicha por esa persona sea un habla concreta, ¿vale? El habla ya es la expresión concreta de lengua. Como veis, van de mayor a menor. Una manifestación concreta de lenguaje es una lengua y una manifestación concreta de lengua es un habla, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué es dialecto. Los términos lengua y dialecto suelen presentar cierta ambigüedad en el uso común debido a que tienen diversas acepciones y no siempre se usan apropiadamente. El término dialecto tiene dos acepciones distintas. Vamos a poner aquí esta. Son bastante complementarias a mi juicio, pero bueno, vamos a verlas. Tenemos, vamos a usar otro color ya para resaltar esto. Dialecto puede ser un sistema lingüístico, ¿vale? Un sistema lingüístico que deriva de otro anterior. Fijaos que sistema lingüístico es una especie de expresión comodín porque nos sirve tanto para lengua como para dialecto, ¿vale? Es un sistema lingüístico que deriva de otro anterior. De modo que toda lengua es un dialecto, en el sentido de que procede de otra anterior, porque es cierto que todas las lenguas proceden de otras anteriores. Así, por ejemplo, el castellano, el francés, el catalán son dialectos del latín, ¿vale? El castellano, el francés, el catalán son dialectos del latín.
A su vez, el andaluz o el extremeño o el canario son dialectos del castellano, ¿vale? El andaluz es un dialecto del castellano, el balear es un dialecto del catalán, ¿no? El propio latín procede de un tronco común que era una lengua extinguida que se llamaba indoeuropeo, ¿vale? El propio latín es un dialecto del remoto indoeuropeo. El indoeuropeo era una lengua que se hablaba aproximadamente en la India y norte de la India, de donde surgieron corrientes migratorias hacia Occidente y a medida que avanzaban, ya esto en el Neolítico, Edad de los Metales, hace 5.000 años o 4.500 años, ¿no? Se fueron desplazando hacia Occidente y de esa lengua indoeuropea proceden lenguas de la India, o sea, lo que es de Asia y de Europa. Un conjunto de ellas, no todas. Bueno, dialecto también es, ¿vale? Lo pongo en este otro color. Dialecto también designa un sistema lingüístico que no alcanza la categoría de lengua. Entonces es como una especie de lengua de rango inferior, ¿vale? Por un lado tenemos dialecto como un sistema lingüístico que viene de otro anterior, pero también se entiende dialecto como algo que no llega a ser una lengua, ¿vale? Un sistema lingüístico que no alcanza la categoría de lengua. Tiene menor prestigio que esta, claro. No es lo mismo decir que hablas un dialecto de una lengua que esa propia lengua, ¿no? O sea, la lengua tiene ya un uso más extendido, seguramente tenga una tradición literaria y cultural importante, tiene un sistema político y social que la respalda, ¿no? Entonces, una lengua siempre va a ser algo más que un dialecto. Y luego, bueno, pues para que un dialecto se considere lengua debe presentar los siguientes rasgos. Esto lo podemos subrayar también. Vamos a ponerlo en otro color. Para que un dialecto se considere lengua debe presentar los siguientes rasgos. Diferenciarse con claridad de la lengua madre, ¿vale? Que tienen que ser lo bastante distintas. Y también de las lenguas hermanas, ¿no? De otras lenguas que desciendan de esa lengua madre. Así, por ejemplo, el castellano es una lengua porque se diferencia con claridad del latín y también se diferencia, el castellano se diferencia del catalán, del gallego, del francés, del portugués, del italiano, ¿no? Que son otras lenguas también hijas del latín, lenguas romances, ¿vale? Debe poseer también un modelo lingüístico por encima de las variedades usadas por los hablantes. Con esto viene a referirse al concepto de norma, que no lo tenemos aquí definido, pero bueno, que posea un modelo ejemplar, una norma, digamos, que fije ese idioma, esa lengua. El castellano posee un modelo lingüístico fijado por la Real Academia de la Lengua en su gramática y sus demás normativas, ¿vale? Entonces, claro, un dialecto a menudo no tiene una Real Academia, una norma fijada de cómo se tiene que hablar ese dialecto, ¿no? Entonces ya estaríamos casi tocando el concepto de lengua. Y bueno, y esto de ser vehículo de una cultura que los hablantes perciben como común y propia, pues es, digamos, lo más sencillo, ¿no? Porque esto también pasa con dialectos realmente, ¿no? Pero bueno, que una lengua se respalda en esta cultura común, ¿no? Por eso las lenguas tienen mucho que ver con los nacionalismos, ¿eh? Cuando una región quiere diferenciarse de las demás y marcar su cultura, pues nuevamente fija su lengua y la hace reconocer a los demás vecinos, ¿no? Los demás miembros del mismo estado o estados distintos. Para que un dialecto se considere una lengua ha de tener un largo proceso histórico en el que intervienen no solo factores lingüísticos, sino también sociales y políticos, ¿vale? Esto lo podemos subrayar también.
De este modo, lo que actualmente es una lengua, en su origen fueron dialectos que se hablaban en un pequeño territorio, y eso por ahí han pasado todas las lenguas. El castellano, partiendo del castellano, pues cuando el latín era latín vulgar, ya se había disgregado, digamos, el Imperio Romano de Occidente. Habían llegado los bárbaros, ¿no? Los pueblos germánicos, suevos, vándalos, alanos, los hunos, y luego también los visigodos, que traían su propia lengua, ¿no? Visigótica, el godo, pues lo que empieza a ser un castellano, esa lengua castellana al principio, ¿no? Igual que la gallega y la catalana, y asturiana y aragonesa, pues estas lenguas eran prácticamente dialectos. No tenían no estaban fijadas, no tenían una estructura social para sostenerlas, ¿no? Pero las hablaba la gente, ¿vale? Entonces eso es suficiente para que nazca, digamos, esa semilla que luego de dialecto va a llegar a lengua. Bueno, ahora vamos a ver los conceptos de bilingüismo y diglosia. El bilingüismo consiste en el empleo de dos lenguas, por parte de un hablante o de una comunidad. Entonces hay dos clases de bilingüismo. El bilingüismo individual, que es el empleo de dos lenguas por un hablante individual. Cuando una persona es bilingüe, habla dos lenguas, sean cuales sean esas dos lenguas. Una persona es bilingüe si además de su propia lengua conoce otra y utiliza ambas indistintamente, ¿vale? Esta situación se da entre individuos cuyos padres tienen diferentes lenguas maternas o en aquellos que aprenden y llegan a dominar una segunda lengua por vivir en otros países o por haberla estudiado, y aquí falta decir casi desde muy pronto, desde muy temprano y con mucha profundidad, ¿no? Hay padres, ¿no? Por ejemplo, españoles que llevan a sus hijos a colegios en inglés o en francés, o que les enseñan una lengua ya desde pequeños sin que los padres sean de distintas nacionalidades. Y eso pues hace que los niños salgan bilingües, ¿no? Eso está muy bien. Bueno, y bilingüismo social es el empleo de dos lenguas por una comunidad social, ¿no? O una parte importante de ella. Esta circunstancia afecta a comunidades que en su conjunto emplean dos lenguas, ¿vale? Este es el caso de los habitantes irlandeses, que se expresan en inglés o en irlandés, el gaélico, ¿no? O en España de los gallegos, por ejemplo, que emplean el gallego y el castellano, ¿vale? Y bueno, pues, estas situaciones de supuesta equidad, ¿no? de uso de las dos lenguas, sin que una se imponga a la otra, o por lo menos no demasiado. La existencia de bilingüismo provoca que se produzcan transferencias entre las lenguas, es decir, que se incorporan a una lengua palabras, características, estructuras propias de otra, ¿vale? El castellano, por ejemplo, en castellano pues, se pueden distinguir transferencias de las lenguas prerromances, de las lenguas germanas y del árabe, y también de lenguas vecinas como el catalán, el francés, el portugués, ¿no? O sea que esto ya pasaba en el castellano cuando se estaba haciendo y a lo largo de los siglos que ha estado conviviendo con otras lenguas, ¿eh? Los hablantes vascos, al utilizar el castellano, hacen uso de palabras del euskera, por ejemplo, el apelativo cariñoso maitia, que significa como cariñito, querido, ¿no? Los gallegos emplean el pretérito perfecto simple, como llegaste, fuiste, ¿no? En lugar del pretérito perfecto compuesto, cuando dicen has llegado, o has venido, o has llamado, ¿no? Que esto, pues, por cierto, también se usa mucho en toda Hispanoamérica, ¿no? Lo de llamaste, ¿no? En vez de has llamado. Cuando es una acción reciente, nosotros en España solemos decir has llamado, ¿no? O se te ha caído en lugar de se te cayó, ¿vale? En catalán, por ejemplo, el artículo es obligatorio delante del nombre propio. Muchos hablantes catalanes emplean también el artículo cuando hablan en castellano, ¿no? Cuando dicen el Josep, el Gasset, el no sé quién, ¿no? Pues que esto es propio del catalán, ponerle un artículo al nombre propio y
y al hablar en castellano pues lo hacen también, ¿eh? Esto también se hace en el resto de España, en ambientes familiares. Un caso extremo de influencia de dos lenguas en contacto es el fenómeno que se conoce como Spanglish, ¿no? Esto lo podemos subrayar porque es curioso. Como Spanglish, resultado de la interacción del inglés y el español en los Estados Unidos. Vale, esto pues, en algunas películas cuando las vemos en inglés se ve, cuando quieren representar cómo hablan en sitios de Estados Unidos, ¿no? Donde hablan mucho español y lo mezclan al hablar. Millones de usuarios españoles, hispanoamericanos de Estados Unidos, ¿no? Llaman mouse al ratón, prefieren chatear a charlar y downloadear a descargar y optan por typear en vez de teclear, ¿vale? Printean sus documentos, resetean sus computadoras. Esto de resetear ya lo usamos en todas partes, pero bueno. El bilingüismo suele estar acompañado en muchos casos de situaciones de diglosia. Y ahora vamos a ver qué es diglosia. La diglosia es el desequilibrio entre dos lenguas habladas en un mismo territorio. Una de ellas se considera la lengua dominante, que es la que se usa en la enseñanza, actos públicos, comunicaciones oficiales, en las leyes, y la otra o las otras lenguas queda en posición marginada, relegada al uso familiar y coloquial. Se aprende en familia, pero no se estudia en las escuelas. Y a veces incluso está prohibida su utilización. Y esto, bueno, pues es lo que pasó en España durante el franquismo, cuando se impuso el castellano, constituyó el castellano la lengua dominante y las otras lenguas que se hablaban en España, el catalán, el gallego y el vasco, quedaron en posición marginada. Y el castellano era la lengua de uso público, la que se usaba en la administración, en las leyes, en la que se mandaba a estudiar en la escuela, todas las comunicaciones públicas de televisión, radio, ¿no? Los informativos, las películas y todo estaba en castellano, y en las otras pues no, ¿no? Y desde 1982 pues se promulgaron en España leyes de normalización lingüística para bueno, pues, revitalizar estas lenguas que habían estado reprimidas y acabar con esa situación de diglosia que hubo. Y con estas leyes y otras posteriores, pues las lenguas pues, se han equilibrado de manera que las regiones de España que conviven dos lenguas, pues ya no hay diglosia, sino bilingüismo, ¿no? Que es el caso de Galicia, País Vasco y Navarra, Cataluña, Valencia y Baleares, ¿no? Estas 6 comunidades autónomas. Y bueno, estas leyes, ¿no? de normalización lingüística pues hablaban de esto, de que en la administración pública estas leyes establecen el derecho a utilizar dos lenguas oficiales indistintamente. En la educación también es obligatorio enseñar las dos, el castellano y la de allí. Y en los ámbitos de la cultura y los medios de comunicación pues se fomenta el uso de la lengua propia, ¿no? Y en la televisión autonómica, siempre que vamos a otra provincia que sea bilingüe, ¿no? En España, pues vamos a ver informativos y programas de televisión en esa lengua, incluso en televisión española, ¿vale? En un telediario está el telediario nacional, pero luego empieza el informativo regional y si estamos en Valencia, pues estará en valenciano, por ejemplo. Vale, las lenguas de España. Ya llegamos al tercer punto, que es las lenguas de España, y se nos cuenta aquí que España es una nación, un estado, mejor, ¿vale? El concepto de nación es más idealista y más romántico. Vamos a hablar de estado cuando hablemos de España, ¿vale? Es un estado plurilingüe porque en su territorio conviven varias lenguas, tal como recoge la Constitución de 1978, ¿vale? Bueno, lo podemos subrayar y simplemente recordad que mejor que hablemos de Estado, mejor que nación, ¿vale? Y que la lengua oficial del Estado, de todo el Estado español, es el castellano, ¿vale? La lengua de todo el Estado español es el castellano.
pero además en los estatutos de 6 comunidades autónomas, que son Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia y Baleares, esas 6 comunidades autónomas, aparece también la denominación de lengua propia, el gallego, el vasco, el catalán, ¿no? Y se proclama su carácter oficial junto al castellano, y que ahí está el derecho de conocerla y utilizarla y no discriminarla, ¿vale? Entonces, en España hay 4 lenguas oficiales, que son estas. El español o castellano, que es oficial en toda España. Siempre me preguntan qué es mejor decir, si español o castellano, ¿no? Entonces, la norma más general es que dentro de España decimos castellano, y fuera, en ámbito internacional, hablamos de español, ¿no? Cuando alguien estudia nuestra lengua, estudia español, ¿vale? Alguien que no la hable está estudiando español, ¿vale? Pero cuando estamos aquí estudiando lengua en el instituto, pues hablamos de lengua castellana, ¿vale? Y cuando estemos en Cataluña, vamos a decir que si nos pueden hablar por favor en castellano, que no sabemos catalán, ¿no? A veces, incluso decir español puede herir la susceptibilidad, ¿no?, de alguna persona que no quiera, que no tenga una identidad de español, ¿eh? Entonces, por eso casi está proscrita la palabra español en España. Y luego, también hay quien dice que deberíamos decir castellano solamente cuando hablamos español en Castilla, es decir, que el castellano es el español que se habla en Castilla, entendiendo Castilla como Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid. Y todos los demás sitios donde se habla español, pues no sería correcto decir que hablamos castellano. Ya estamos hablando español si estamos en Asturias hablando español, ¿no? O estamos en Andalucía o en Extremadura, pues ahí hablamos español, ¿no? En fin, dentro de España mejor decir castellano y fuera español. Vale. El catalán, que es oficial en toda Cataluña, en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana. Y dicen aquí que en la Comunidad Valenciana el catalán se llama valenciano. Es lo mismo, prácticamente. Siempre se ha dicho que el valenciano es un dialecto del catalán, pero por exigir un reconocimiento, ¿no?, en Valencia casi están elevando su dialecto del catalán al rango de lengua, o directamente es que no quieren llamarlo catalán, pero es catalán, pero hablado de una manera algo distinta, con una ligera diferencia de acento, ¿vale? El gallego, que es oficial en Galicia, y el euskera o vasco, que es oficial en el País Vasco y en algunas zonas de la Comunidad Foral de Navarra. Por lo menos que yo haya visto, prácticamente la mitad norte de Navarra es bilingüe ya en cuanto al uso del vasco, sobre todo en el Pirineo navarro, ¿vale? Y hay quien también dice que no se dice vasco, que se dice euskera, y es mentira, ¿eh? Nos podemos referir a la lengua vasca como vasco perfectamente, ¿vale? Podemos decir esta persona está hablando vasco o quiero aprender vasco, ¿vale? Y no hace falta decir euskera, del mismo modo que no hace falta llamar Euskadi siempre al País Vasco, que se llama también País Vasco. Bueno, el hecho de que una lengua se considere oficial implica su reconocimiento jurídico, su uso por parte de las instituciones y de la administración pública, su enseñanza y su presencia en los medios de comunicación. En algunas comunidades existen asimismo referencias a otras situaciones lingüísticas, y aquí tenemos unos ejemplitos curiosos también de los que hemos hablado en las clases presenciales estos días. Que en Asturias, en el Principado de Asturias, se establece la defensa y la protección del bable. El bable es una lengua que también desciende del latín, que también es otra fragmentación del latín cuando se formaba el castellano, el gallego, el catalán y todo aquello en la Edad Media, ¿no? Estamos hablando de siglos que quizá estamos en los siglos VI, VII, VIII, ¿no?,
después de la caída del Imperio Romano. Entonces, el bable, bueno, pues es una lengua muy antigua, lo único que está muy limitada, digamos, en extensión. Se habla en algunos lugares de Asturias y ahora, digamos, con el auge de los nacionalismos, ¿no?, fomentados por las comunidades autónomas, pues se extiende ahora el asturiano, el bable, ¿vale? Vais a ver, si vais a Asturias, pues los carteles en las carreteras, en algunos letreros, incluso personas que os hablen de una manera que vais a entender en gran medida. No se diferencia tanto del castellano y bueno, pues suena pues como eso, en vez de Oviedo, pues pone Ubieu, ¿no? En vez de Gijón escrito con G, pues te lo escriben con X, ¿no? Gijón, ¿vale? Que se dice Gijón, ¿vale? Pero que, que no es para nada una lengua difícil y bueno, pues que sepamos que se está extendiendo y protegiendo ahora incluso con una academia que regula esta lengua. Cataluña reconoce el aranés del Valle de Arán, ¿vale? Como lengua propia del Valle de Arán. Estuvo aislado mucho tiempo, fue una lengua mezcla de catalán y francés, más o menos, y era muy, muy especial y hablada por muy poquitas personas, pero la verdad es que es una lengua curiosa. Y luego en Aragón se declara la protección de las fablas aragonesas y es prácticamente lo mismo que ocurre en Asturias. Es una lengua muy limitada, también desciende del latín, también procede de la Edad Media y se parece muchísimo al castellano, tiene rasgos en común con el catalán, con el castellano, ¿vale? Y es ahora cuando con los gobiernos autonómicos, pues para defender la identidad y la diferencia respecto al resto de España, pues estas comunidades autónomas pues defienden este patrimonio cultural y lo hacen ver, digamos, a todos los que están allí y los que vienen de fuera, ¿vale? Así que vais a encontrar en Aragón también algunos letreros en aragonés y cosas así. Vale, el siguiente punto se llama origen de las lenguas de España. Y es muy interesante, es el que más me gusta, pero no me quiero extender mucho, ¿vale? Las causas de la diversidad lingüística de España radican en la peculiar evolución histórico-social de la península. Las lenguas de España, a excepción del vasco o el euskera, proceden del latín y pertenecen, por tanto, a la familia de las lenguas románicas o lenguas romances, ¿vale? Las lenguas romances son aquellas que vienen del latín y el vasco o euskera no viene del latín, ¿vale? No viene ni siquiera, vamos, están buscando el origen todavía y nunca hay una teoría lo bastante clara, ¿vale? Basta con saber que no es una lengua romance, no viene del latín y creo que no es ni indoeuropea, ¿vale? Que es una lengua que no tiene un tronco común con el resto de las lenguas de Europa. De Europa occidental, ¿vale? En Europa creo que solamente hay 2 o 3 lenguas que no sean indoeuropeas. El vasco, el húngaro, ¿vale? El húngaro de los magiares, ¿no? Y el finés, creo recordar, ¿vale? Bueno, vemos este mapa que está muy bien, donde vamos a ver las lenguas prerromanas, ¿vale? Las lenguas que estaban antes de los romanos. Las lenguas prerromanas no estuvieron todas a la vez, es decir, se fueron sucediendo más o menos, ¿no? Y abarcando distintas extensiones, como podemos ver en el mapa. Son lenguas como, por ejemplo, las célticas, ¿vale? Lenguas de los celtas, que no todos hablaban la misma lengua, porque eran muchos pueblos distintos, ¿eh? Estaban pues, los arébacos, los betones, etcétera, había muchos pueblos celtas.
tartésicas, ¿vale? La lengua del reino de Tartesos, que es un reino misterioso que hubo por la zona de Huelva, Badajoz, Extremadura en general, ¿vale? Se fueron desplazando, no estuvieron en el mismo sitio, ¿vale? Los tartesos. Ibérica, que son los que se situaron a lo largo de la costa levantina, ¿vale? Todo esto que está en amarillo, los íberos, ¿vale? Los íberos es el nombre que dieron los griegos, ¿no? Por el río Ebro era el río Íbero, porque veis que la palabra se parece, Íbero, Ebro, ¿no? Íbero, Ibro, Ebro, ¿vale? Entonces, esta zona, digamos, levantina, ¿no? De toda la costa, desde la Provenza en Francia, Cataluña, Valencia, etcétera, todo aquello, pues estaba poblado por estos pueblos que se llamaban íberos y que hablaban una lengua completamente distinta de la celta. Se fusionaron, digamos, en celtíberos, que siempre se llaman celtíberos, ¿no? Pero que realmente eran celtas en general, porque eran mayoría, que adoptaron algunas costumbres íberas, ¿vale? Y algo de escritura que tenían los íberos. Bueno, y luego también había fenicios y griegos, ¿vale? Y cartagineses que eran realmente una rama de los fenicios, ¿vale? Los cartagineses eran empezaron siendo una colonia de fenicios que se hizo poderosa y se enfrentó a Roma, ¿no? Bueno, entonces, las lenguas célticas, tartésica, ibérica y vasco son lenguas prerromanas, es decir, lenguas que se hablaban en la península antes de la conquista romana. Todas estas lenguas, excepto el euskera, fueron desapareciendo cuando la península fue conquistada por los romanos, ¿vale? De las lenguas prerromanas solo conservamos restos en la toponimia, que son los nombres de lugares, y en ciertos préstamos léxicos, como barro, manteca, perro, lanza, pizarra, ¿vale? Pizarra creo que viene del vasco, pero palabras como perro son muy interesantes porque no se sabe el origen, ¿vale? Sabemos que en inglés pues tenemos dog o en francés chien, ¿no? Que en francés y en muchas lenguas vienen de canis, ¿no? Del latín, ¿vale? Por eso tenemos la palabra canino, ¿no? Pero perro no se sabe de dónde viene. Bueno, la romanización es la entrada de los romanos y la imposición y por parte de los pueblos nativos la adopción de esta cultura romana, ¿no? La romanización es el adaptarse al uso y costumbres de los romanos, ¿vale? Desde el siglo III antes de Cristo, los romanos iniciaron la invasión de la península y Roma impuso su civilización y su lengua, el latín en todos los órdenes, ¿vale? La variedad escrita fue de la cultura y la administración y el latín vulgar, que era el latín hablado, se convirtió en la lengua común de todos los habitantes. El latín vulgar se parecía mucho al latín, pero cuando se ponía por escrito se escribía mejor, con todas las normas gramaticales, las palabras bien escritas. Es como cuando hablamos nosotros y decimos tumbao y luego escribimos tumbado, ¿no? Pues el latín vulgar se diferenciaba del latín de esa misma manera, más o menos. Vale, y luego las invasiones germánicas. Sabemos que en el año 476 después de Cristo, cuando cae Roma, el Imperio Romano de Occidente, ya están llegando los bárbaros, los pueblos germánicos, que están arrasando todo y ya se ha descompuesto, digamos, el Imperio Romano, ¿no? Que a su vez ya estaba mal por guerras civiles, por crisis económicas, por todo tipo de males que asolaban todo el Imperio Romano, ¿no? Entonces, con estas invasiones y luego la llegada de los visigodos, que eran también germánicos, pero no tan bárbaros, ¿vale? Y eran además cristianos, que era la religión oficial del Imperio Romano también, entonces se les consideraba a los visigodos aliados, en cierto modo, ¿no? Aunque también se enfrentaron con Roma. Esto acabó con la unidad política y lingüística y favorecieron el aislamiento de las regiones romanizadas. Entonces,
este aislamiento de las distintas regiones romanizadas, aquí teníamos otros mapas, ¿vale? Esto también lo tenéis en aula virtual. Bueno, aquí vemos las 4 lenguas oficiales actuales, ¿no? Pero cuando estábamos viendo las distintas regiones romanas, claro, esto se va aislando, se queda una parte que va a ser la parte más de Galicia, de Lusitania, ¿no? De lo que va a ser Portugal, luego Tarraconensis, que es donde está Tarragona, Tarraco, y esta zona que va a ser de Cataluña. Entonces, la unidad que garantizaba el control político romano se fragmenta y el latín vulgar que se habla en cada sitio va a empezar a correr por distintos senderos, ¿vale? Va a empezar a ser un latín distinto en cada sitio. Y es lo que se llama, va a tener lugar un efecto de lo que se llama el sustrato. El sustrato lingüístico es lo que había antes de esa lengua cuando se impone una lengua. Es decir, pongamos que ahora en España nos hacen a todos hablar en chino o en inglés, vamos a decir en inglés, ¿vale? Pues si nos obligan a hablar inglés muy bien, hablaremos muy bien, pero si se empiezan a no obligarnos tanto, vamos a empezar a hablar inglés como nos sale por la pronunciación que tenemos, por lo que somos, porque somos españoles. Entonces no vamos a hablar inglés igual que en Inglaterra o en Francia, si es que les han obligado también, ¿vale? De hecho, cuando un francés habla en inglés, pues se ve que habla también con su acento francés, ¿verdad? Entonces, el sustrato es la lengua que hay debajo, ¿vale? Y claro, las lenguas célticas, lenguas de los íberos, de todo lo que había siglos antes, ¿no? Y luego de lo que los distintos pueblos tal como están configurados, van a hacer que el latín vulgar, que se hablaba en toda la península, y las Baleares, pues se empiece a hablar de formas distintas en cada sitio, ¿vale? Bueno, y entonces ya llegamos a la Edad Media, donde hemos dicho que llegan los bárbaros, se rompe el latín vulgar, ¿vale? El latín vulgar sufrió evoluciones propias según las diversas zonas, y entre los siglos VI y X surgieron las variedades románicas y quedaron germanismos, ¿no? Algunos germanismos se incorporaron al latín como albergue, guerra, ¿no? Ganar, rico, blanco, ropa, ¿vale? Bueno, entonces, después de los visigodos, que están pues unos 200 años, ¿no? Desde bueno, siglo V hasta el siglo VIII, ¿vale? En el siglo VIII, en el año 711, los árabes invadieron la península y la llegaron a ocupar entera, ¿vale? Salvo algunas zonas del norte, los vascos, Cantabria un poquito, ¿vale? Que fueron la cuna de las lenguas romances. Sin embargo, los cristianos en territorio árabe siguieron hablando su propia lengua derivada del latín, el mozárabe. Esto es muy importante, ¿vale? Aquí en este mapa que estamos viendo, lo pongo aquí también, que es el mismo. Aquí ya ha empezado la reconquista, ¿vale? En esta línea roja es la que va avanzando hacia el sur, ¿no? Todo esto verde, que es Al-Ándalus, ¿vale? Que es donde los árabes tienen sus reinos, ¿no? Que primero es el, el califato y luego ya se fragmentan reinos de taifas, etcétera, ¿vale? Todos estos reinos, bueno, pues tienen árabes, o sea, hay gente árabe que habla árabe, pero todos los que estaban aquí españoles, entre comillas, ¿no? Que vivían aquí antes de los árabes, los que eran visigodos, que ya dejan de hablar latín, van a hablar una lengua que desciende del latín que se llama mozárabe, y no es árabe, ¿vale? Árabe y dialectos mozárabes. O sea, que es que los árabes hablan árabe, ¿vale? Porque han venido y han ocupado esta zona y ya tenían sus lenguas que no solamente es árabe, también eran bereberes y luego los almorávides y almohades, ¿no? Entonces, lenguas de la familia del árabe. Pero también hablan aquí
los que ya hablaban latín, ese latín mal hablado, latín vulgar, ¿no? Ya se ha diferenciado de tanto que ya es otra lengua. Y es una lengua que se llama mozárabe, ¿vale? Bueno, entonces, según avanza la Reconquista, desde la batalla de Covadonga, ¿no? El famoso rey Pelayo, ¿vale? Y empieza el reino de Asturias, los reyes asturianos, pues luego va a surgir el reino de León, ¿vale? Luego entre el País Vasco, Cantabria y un poco de Castilla, pues ya se va a llegar a hacer la ciudad de Burgos, ¿no? Y esto ya es el condado de Castilla, ¿vale? Luego están los reyes navarros, y este va a ser el reino de Navarra, que va a, bueno, pues también a estar en contacto con el vasco. Y luego los reyes de Aragón, ¿vale? Se va a formar el reino de Aragón, que va a juntarse un poco con el aragonés también, o sea, con el navarro-aragonés, ¿vale? O sea, que vamos a tener aquí una habla, o sea, una lengua, lo que empieza siendo un dialecto, ¿no? Y luego llegará a ser la lengua navarro-aragonesa. Y luego el catalán, ¿vale? En el condado de Barcelona, ¿no? Que luego entrará a unirse, digamos, con el reino de Aragón, ¿vale? Entonces, pues aquí empieza el catalán. Y estas lenguas, pues se van a ir, a medida que avanza la Reconquista, se van a ir extendiendo hacia el sur, ¿vale? El castellano es el que más va a abarcar por esta forma de que se llama de cuña invertida, ¿vale? El castellano empieza con este foco, digamos, en Burgos, ¿no? Y en Cantabria y en un poco de País Vasco, y va, pues, bueno, pues ampliándose por Aragón, por toda Castilla, la Extremadura. La Extremadura era una región que era como la frontera, digamos, se iba avanzando, ¿no? Luego se ha quedado aquí, Extremadura, pero que Extremadura empezó más arriba. También incluso se llamaba Extremadura Soria, ¿no? Soria en su escudo pone cabeza de Extremadura, ¿vale? O sea que todo esto pues se va a vincular, digamos, al área lingüística del castellano. Bien, entonces seguimos con los apuntes y ya hemos hablado de la Reconquista, ¿vale? Los reinos cristianos iniciaron la Reconquista y fueron extendiendo sus dominios. La fragmentación política y territorial en comunicación entre los reinos y los rasgos de cada región favorecieron el desarrollo de los distintos dialectos, cuya extensión empezó a delimitarse a fines del siglo XII. Como este mapa es realmente de ese momento, ¿no? Del siglo XII, ¿vale? Primero se llega a la Reconquista hasta el Duero y luego finalmente hasta el Tajo, ¿vale? Cuando la conquista Toledo Alfonso VI o VII, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, estos dialectos eran de oeste a este, ¿vale? Gallego-portugués, astur-leonés, castellano, navarro-aragonés, el catalán y el mozárabe, ¿vale? Estamos leyendo de oeste a este y tenemos el gallego-portugués, astur-leonés, ¿vale? El castellano, que sería esto amarillo-naranja, el navarro-aragonés, que es este naranja oscuro, ¿vale? Esto sería el vasco, el azul sería el navarro-aragonés y luego por último el morado, el catalán, ¿vale? Es lo que tenemos aquí en la leyenda. Y no olvidemos el mozárabe, ¿vale? Lo vamos a poner aquí en otro color. Estos dialectos eran gallego-portugués, astur-leonés, castellano, navarro-aragonés, el catalán y el mozárabe. El mozárabe era lengua romance hablada en la España invadida por los árabes. Y se conoce este mozárabe con las jarchas, ¿vale? Que eran estos breves poemas líricos. Bueno, junto a estos dialectos coexistía la lengua vasca, que había reducido su extensión, aunque aquí parece muy grande, ¿vale? Realmente sería menos. Y luego el último punto es este que llaman la expansión del castellano, ¿vale? Acabada la Reconquista, establecida la supremacía de Castilla, el castellano pasó a ser la lengua de la administración.
y esta lengua pues provocó la desaparición del mozárabe y delimitó el asturleonés y el navarro-aragonés. Vale. Bueno, y ahora tenemos aquí una serie de lenguas por encima que no voy a subrayar, ya esto lo subrayáis vosotros. El gallego es la lengua oficial de Galicia, con el castellano, y junto con el castellano abarca un territorio que está delimitado por Galicia y las áreas de Asturias, León y Zamora. O sea, las áreas occidentales de Asturias, León y Zamora, esas zonas limítrofes con Galicia, pues también tienen un poco de gallego, ¿vale? Y luego incluso en el noroeste de la provincia de Cáceres hay alguna variante del gallego. Dicen que son casi 3 millones, ¿no? El gallego es una lengua romance, originada por la llegada de los romanos a Galicia en el siglo I, ¿vale? Los romanos, fijaos que llegaron en el año 218 a.C. a Ampurias, ¿no? en Cataluña, pero cuando llegaron a Galicia ya habían pasado 200 años, o sea, el siglo I. El sustrato celta se incorporó a la lengua de los conquistadores romanos. Entonces, este sustrato celta, ¿vale? Esto que os estoy diciendo antes, ¿no? La lengua que se hablaba antes, el celta, va a afectar al latín, a la lengua de los conquistadores romanos. Y de ahí, de esta suma de celta y latín, pues va a surgir el gallego, ¿vale? También recibió gran número de préstamos lingüísticos del francés por el Camino de Santiago, que era un lugar donde entraba cultura europea, ¿vale? Y de la lengua común, que era el galaico-portugués o gallego-portugués, a partir del siglo XV se diferenciaron el gallego y el portugués, ¿vale? A pesar de que Portugal se había constituido como reino ya desde 1250, ¿no? O sea que todavía pasaron 200 años hasta que se diferenció, cuando ya se empezó a diferenciar el portugués del gallego. El galaico portugués fue durante la Edad Media la lengua de la poesía lírica en toda la poesía, en toda la península, a causa de su musicalidad. Esto lo estudiaremos en nivel 1 en literatura medieval. ¿Qué rasgos tiene el gallego? Pues la F inicial latina, ¿vale? Como filio, ¿no? De filius. Los grupos latinos CL, CL, PL, ¿no? Los transforma en che. De flama, pues se dice chama, ¿vale? Chama. Se pierde la N entre vocales. En vez de luna, lua, ¿no? Y la O final suena muy parecida a la U, ¿vale? Bueno, del vasco euskera, pues bueno, venga, estamos subrayando un poco, vamos a seguir. El vasco euskera es la lengua cooficial junto con el castellano en el País Vasco y en la zona vascoparlante de la Comunidad Foral de Navarra. Me preguntaron en clase qué es esto de foral. Pues que respeta sus fueros, o sea, que hay que respetar sus fueros. O sea, la Navarra fue el último reino en vincularse, digamos, a una unidad territorial, digamos, de lo que iba a ser España, ¿eh? Que los reyes católicos pues firmaron con ellos un tratado, digamos, pues para que se pudiera reinar también allí, ¿no? Y eso, pues, hasta hoy en día, pues ha mantenido sus fueros. Y los fueros son unas leyes propias de una región, ¿vale? Entonces, hoy en día Navarra tiene unas leyes, ciertas leyes que son distintas del resto del territorio español. Todas las autonomías las tienen, pero Navarra un poco más, ¿vale? Digamos que hasta hay hasta ciertos privilegios fiscales en Navarra. Hay veces que conviene pues comprar algo allí o hacer una transacción de compra-venta allí porque puede salir más barato, ¿vale? O sea que Navarra, o más caro, no lo sé, ¿vale? Pero que tiene sus propios fueros. La lengua vasca se extiende también hacia el País Vasco francés, dentro de los Pirineos Atlánticos. También tienen un poco de vasco en Francia, ¿vale? En la actualidad 1 millón de personas aproximadamente hablan esta lengua. El euskera es una lengua prerrománica anterior a la llegada de los romanos y se desconoce su origen. Existen varias hipótesis que pueden ser de origen caucásico, ¿vale? De Oriente, del este de Europa, ¿vale? También dicen que es una lengua camítica norteafricana, pero no se ha podido determinar de dónde procede porque carece de rasgos comunes con otras lenguas y su antigüedad se remonta
como mínimo a tiempos del Neolítico. O sea, hace pues también puede ser hace 4.000 años o más, ¿no? Es la única lengua no indoeuropea que sobrevive en Europa occidental. El euskera posee una gran tradición oral, pero uno de sus problemas para el desarrollo ha sido la existencia de numerosas variedades dialectales, muy diferentes entre sí. Aunque sea un lugar muy pequeño, el País Vasco, como tiene muchas montañas y valles pronunciados, tenía cierto aislamiento entre unos pueblos y otros. Entonces el vasco estaba muy ramificado, había muchas variedades del vasco. Y de este modo la Academia de la Lengua Vasca implantó el euskera batúa, ¿vale? El euskera unificado, que es una modalidad elaborada a partir del dialecto guipuzcoano. Bueno, y pues algún rasgo lingüístico del vasco tenéis que apuntar, ¿vale? Como aquí, pues eso. Que las vocales son las mismas que el castellano, que es muy interesante. El acento no tiene lugar fijo, va cambiando. No existen la F, ni la Q, ni la V, ¿vale? Tampoco existen las consonantes dobles. Bueno, y ya está. Del catalán, ¿qué se puede decir? Pues que es una lengua cooficial con el castellano en Cataluña, Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana, donde recibe el nombre de valenciano. Y además también se extiende por un poco de Aragón, ¿vale? La Comunidad Francesa del Rosellón, Andorra, se extiende además por la zona oriental de Aragón, la Comunidad Francesa del Rosellón, Andorra, ¿vale? Que es donde es la única lengua oficial. En Andorra se habla catalán y ya está. Y en algunas zonas de la isla de Cerdeña, que pertenece a Italia. Dicen que son más de 10 millones los que hablan catalán y es una lengua romance derivada del latín vulgar, que se fue afianzando a lo largo de la Edad Media por el nordeste de la península y se consolidó en los siglos XIII al XVI. Tras un periodo de decadencia, el movimiento cultural de la Reinaixença en el siglo XIX promueve el uso y el estudio del catalán e inicia su cultivo literario. Y a principios del siglo XX, Pompeu Fabra elabora las normas ortográficas y la gramática para el catalán moderno. El catalán también conserva la F inicial latina, como el gallego. La L se pronuncia geminada en L.L, ¿vale? Como consonantes diferentes, pálida, ¿no? Carece de la ñ, pero la grafía ñ se representa con NY. Cataluña no se dice Catalunya, no, es Cataluña. Lo que pasa es que escriben NY, ¿vale? Tienen la S cedilla, ¿vale? La C cedilla, que se pronuncia como nuestra S. Y la D final se pronuncia como T, ¿vale? Siempre que dicen Madrid, no dicen Madrid, dicen Madrid, ¿vale? Luego el castellano. Bueno, pues es la lengua oficial de toda España, es una lengua romance y que procede del latín. ¿Vale? Pues bueno, pues esto ya me lo voy saltando, ¿vale? Basta que digamos las distintas fases del castellano. Castellano medieval de los siglos X al XV, ¿vale? Hay unos documentos muy importantes que son las glosas silenses y las glosas emilianenses. De esto voy a decir brevemente lo que es, poniéndome un momento en Google, porque es precioso, ¿vale? Glosas emilianenses son unos documentos litúrgicos, ¿vale? Donde había algunas anotaciones al margen, ¿vale? O sea que si abrimos, aquí tenemos escrito en latín, pero veis que hay muchas pequeñas anotaciones de los monjes cuando estudiaban y esta es la más famosa, ¿vale? Glosa significa anotación o apunte. Entonces, aquí anotaron al margen una pequeña anotación en lo que era ya castellano. No castellano, sino una mezcla de castellano, navarro-aragonés y bueno, pues de navarro, aragonés y castellano, ¿vale? Porque esto está en La Rioja y es una zona de contacto entre distintas zonas de habla más o menos castellana, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí esto que hay aquí escrito ya estaba en una especie de castellano,
y se considera que es el texto escrito más antiguo en castellano, ¿vale? No es el más antiguo, han descubierto ahora otros, ¿vale? En otros lugares, también pequeñas anotaciones o pues, documentos de monjes y de gente de la iglesia, ¿no? Que bueno, pues que son los primeros, los primeros testimonios del castellano por escrito. Vale. Ya había obras literarias también en esta temprana época, siglo XII-XIII, ¿vale? Cantar de Mio Cid, Auto de los Reyes Magos, Milagros de Nuestra Señora, los estudiaremos en nivel 1. También se incorporaron numerosos arabismos, ¿vale? Porque estaba todavía al Andalus. Bueno, el siguiente punto sería castellano clásico. Es muy importante aquí la gramática de Antonio de Nebrija, del año 1492. Y este castellano es el que llega a América. Durante el reinado de Reyes Católicos, el castellano se difundió por el Atlántico hacia América. Y luego también la expulsión de los judíos da lugar a una variedad dialectal del castellano del siglo XV que todavía se conserva, el sefardí o judeo-español. Cuando los judíos fueron expulsados de la península, también en este año, 1492, y se fueron a vivir a distintos lugares del mundo, esa lengua que hablaban la han mantenido hasta hoy, las comunidades judías que quedan de las que fueron expulsadas de España en el siglo XV, ¿vale? Bueno, a partir del siglo XVI se llamará español al castellano, ¿vale? En esta época se incorporan italianismos, indigenismos, ¿vale? Se adoptaron también italianismos y indigenismos. Y los indigenismos pues son muy conocidos: chocolate, tomate, patata, tiburón, ¿vale? Luego sería el español moderno, siglo XVIII y XIX. Y de aquí vamos a resaltar sobre todo que en 1713 se funda la Real Academia Española por orden de Felipe V, ¿vale? También va a haber un diccionario de autoridades, que es un diccionario de 1739. Y luego va a haber una ortografía y una gramática, ¿vale? También en esta época se introducen muchos galicismos, que son préstamos del francés. Con el siglo XIX el romanticismo reivindicó las lenguas y las tradiciones nacionales y se impulsó las lenguas en las comunidades con lengua propia, ¿no? Sobre todo Galicia y Cataluña, el Resurgimiento y la Reinasensa. Y luego en el siglo XIX, pues la Segunda República aprobó los Estatutos de Autonomía del País Vasco, que impulsaron las lenguas propias, pero el régimen franquista después impuso el castellano en la enseñanza y en los medios de comunicación y en la vida pública, ¿vale? Con la instauración de la democracia y la Constitución del 78 se reconoció la pluralidad lingüística y cultural de España. Y luego, del castellano actual, pues que hay unos 550 millones de habitantes, pone 500, pero creo que ya son más, ¿vale? ¿Que es la segunda lengua más hablada como lengua nativa? Esto hay que consultarlo porque creo que es la cuarta, ¿vale? Que es que porque en la India hay 1.000 millones también de personas, creo que no es la segunda, pero bueno, esto lo podéis consultar. Y claro, pues es la lengua oficial de diversos países de América: México, Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba, todos estos, ¿no? Todos los países, los 22 países que hablan español. En África, Guinea Ecuatorial y en otros lugares del mundo, ¿vale? Y luego también se está expandiendo en Estados Unidos. En Filipinas lo habla un 4% de la población, el resto de lo que fue el territorio español, ¿no? De Filipinas. Y bueno, y luego respecto a dialectos del castellano, tenemos variedades dialectales del castellano, ¿vale? Entonces tenemos septentrionales, que son los del norte, ¿vale? Por ejemplo, pues las variedades septentrionales como Castilla y León, La Rioja, Cantabria, etc. Y tienen pues rasgos como este: pronunciación de la D final como una Z, como Madrid, ¿vale? Hay sitios donde no saben decir el grupo CT, ¿no? Pronunciación de la secuencia CT como aspecto, ¿no?
¿vale? Que lo dicen mal. Hacer una J más fuerte, ¿no? En una posición implosiva, fricativa velar sorda, ¿no? Digno, ¿vale? Pues en vez de digno, pues decimos digno, pero bueno, esto casi lo decimos todos. Pérdida de intervocálica, cansado o cansado, ¿vale? El leísmo, el uso de le, mal dicho, ¿no? Le vio en vez de lo vio o la vio, ¿vale? El laísmo también se dice mal, las dio a sus hermanas, una sorpresa, ¿no? Bueno, en fin. Luego, dialectos meridionales son los que es del sur, el andaluz, canario, extremeño y el murciano. Hay características comunes, pero también diferencias entre zonas. Y sus rasgos más destacados son la aspiración de la S al final de la palabra, la niña, ¿vale? Apertura de la vocal final para sustituir a la S, lo libro, ¿vale? Aspiración del sonido J, jarra, jefe, ¿vale? Como una H, ¿no? Confusión de la L y la R al final de sílaba, farda en vez de falda, la farda, ¿no? Pérdida de la de intervocálica, acostado, ¿vale? Granada, graná, ¿vale? Partío, seseo, S por Z, esto es en toda América, sena por cena, zapato por zapato, el ceceo, que esto es más bien en Sevilla, ¿vale? Zapo por sapo, coza por cosa, ¿vale? El yeísmo, que es no diferenciar la Y de la Y, aunque esto es en toda España prácticamente, caballo por caballo, cerilla por cerilla, ¿vale? Es bastante sutil. Uso del pronombre ustedes por vosotros, ¿eh? Uso de sufijos en la formación del diminutivo illo, ¿vale? Illo en Andalucía, luego hino en extremeño, ¿vale? Los diminutivos. Ico en murciano, que esto viene de Aragón, ¿vale? Porque de Murcia fue en la Reconquista tomada por los reyes de Aragón, entonces queda algo del aragonés, ¿no? Abundancia de arcaísmos, candela, escarpín, en vez de una vela, candela, ¿no? Y luego, pues el español de América, ¿vale? Tenemos, pues lo que es el español de América, que no es unitario, ¿no? Que está formado también por muchas variantes. Y pues eso, el español de América comparte rasgos fónicos con las variedades meridionales, el seseo, el yeísmo, la aspiración de la S final, la confusión de la R y la L, aspiración del sonido J, pérdida de intervocálica, ¿vale? Y todo eso era porque la mayoría de los barcos que zarpaban a América en los siglos XV, XVI, XVII salían de Sevilla, de Cádiz, y pasaban por Canarias, ¿no? Entonces, pues casi todo el mundo que iba para allá era de allí, ¿vale? De estas zonas del sur de la península. También es común el uso de ustedes por vosotros, ¿no? Se usa más usted, ustedes. También el voseo, ¿vale? Que es el uso de vos en lugar de tú. El uso del empleo, o sea, el pretérito perfecto simple en lugar del compuesto. Hoy compré un libro en vez de hoy he comprado un libro, ¿vale? Diminutivos de verbos y adverbios, corriendito, ahorita, ¿vale? Y luego, pues eso, hay arcaísmos también, anteojos, platicar, ¿no? Indigenismos, chapulín, ajolote, anglicismos, chance, closet, neologismos, palabras inventadas nuevas, ¿no? Salchipapa, choripán, aguacafé. Y en lo del sefardí, que ya lo hemos dicho, ¿verdad? El judeo español, que también está extendido por todo el mundo. Y nada, y aquí vemos un mapa de lo que es la lengua española en el mundo. Aquí vemos pues toda esta zona de América, no solamente del sur, sino del centro y del norte, porque México está al norte, ¿no? Cuba y todos los, bastantes islas de las Antillas, y no olvidemos pues que en África tenemos todavía la zona saharaui, ¿no? Del Sahara Occidental, que se lo ha apropiado Marruecos, pero que fue español hasta 1975, y las Canarias, Ceuta y Melilla, ¿vale? Y Guinea Ecuatorial, ¿eh? También ahí se habla español, por eso vienen muchos a España, y algo que queda en Filipinas. Y bueno, y luego de la parte de la Antártida, donde hay argentinos, pues también se habla el español de Argentina o de Chile. Y nada más, muchas gracias y esto ha sido todo.